estamos hablando de Guantánamo, un lugar que para muchos es un secreto, un lugar que para muchos es un misterio, y esta noche aquí en Somos Juan Andrés Alfate nos lo revelará en su máxima extensión, maestro. Amigos míos, esto es lo que claramente se puede definir como un infierno en la tierra. El nivel de injusticias, el nivel de pasar a llevar los derechos humanos, todo lo que ahí concurre, todo el nivel de excusas baratas de los poderes fácticos simplemente para hacer lo que quieran con personas de las cuales incluso nunca se ha probado su mínima culpabilidad, claro, en donde incluso se ha descubierto que hay absolutos y completos inocentes. La verdad es que esto es uno de los horrores máximos que ha logrado confabular el ser humano contra su propia raza. Amigos míos, nos vamos al mapa, a la ubicación de Guantánamo, señor director. Lo que estamos viendo ahí es precisamente el municipio de Caimeras, dentro de la provincia de Guantánamo, que se localiza al extremo sureste de Cuba. A ver, entendamos. Pero no es de Cuba, ¿qué conste? No es territorio cubano. Es soberanía norteamericana. Con la enmienda Platt, maldita. Muy bien, amiga mía, como no va a saber ella. Por supuesto. Pero atención, que podríamos decir que la cercanía con Cuba casi como que no es casual el hecho de que hubieran ocupado como esta especie de tierra de nadie para llevar a cabo semejantes horrores. Hay que entender cuando estamos como en la guerra hispano-norteamericana, donde finalmente Estados Unidos logró hacerse de este territorio y que si bien venido a menos, digamos casi prácticamente con ningún interés, a menos que tengamos que ver con lo geopolítico en cuanto a ubicación de parte de los gringos, la verdad es que esto en algún momento se le ocurrió hacer el peor estado de principio contra la humanidad. Antes de ser una cárcel era una base militar norteamericana, ¿no? Y antes se ocupaba para la prostitución, para hacer los... Era como una antesala. Siempre era un paso aduanero. Casinos, prostitución, contrabando, mira, de todo. En ese pedazo de Guantánamo, de verdad que pasa de todo. De hecho, antes de la base está todo minado por fuera. Claro. Para que los cubanos, porque en algún minuto los cubanos pensaban que cruzándose el territorio de la base naval de Guantánamo iban a poder irse a Estados Unidos. Y grosso error, porque eso no sucedía. De hecho, una vez que se abre... Perdón, Salfa, un segundo. Maestra, una vez que se abre el... Conoce de primera mano. El tema, este cuento, ¿te acuerdas cuando empezó a emigrar muchos cubanos que se iban en balsa, que el gobierno cubano dijo, ok, perfecto, ustedes se quieren en balsa, váyanse, eso es problema de Estados Unidos si lo recibe, porque por una radio que se llama José Martí, como nuestro poeta nacional, ellos incentivaban a los cubanos a venirse a Estados Unidos como para provocar un caos. Y toda esa gente que empezó a salir, a los últimos los empezaron a agarrar y a meter en la base naval de Guantánamo. Ya no los recibían y no los agarraban en lancha para meterlos en Estados Unidos, sino que los recibían en la base naval Guantánamo y ahí los metían presos. Increíble. Obviamente, como te decía, estamos hablando de principios del siglo XX, en esta guerra hispano-norteamericana, donde finalmente se hacen de este territorio y de alguna manera le decimos, ¿qué hacemos? Como estaba esa relación con Cuba de que igual había un pase, digamos, a una especie de isla de divertimento para los gringos, finalmente quedó. Es como una especie de tierra de nadie, hasta que obviamente cuando está la presidencia, Bush decide, y posterior al autoatentado, digámoslo ya de frentón, a esta altura no tenemos nada que esconder, a las Torres Gemelas, obviamente comienzan a ocuparlo para todas aquellas leyes antiterroristas, donde la fuerza desmedida, donde obviamente todos los derechos a tribunales, a abogados y todo lo demás, se la pasan por buena parte, y ahí tienen presos que según ellos son de máxima peligrosidad. Con la famosa ley patriota, ¿no? Exactamente, lo que hizo de una falsidad realmente descomunal. Finalmente, contra las naciones, organizaciones e individuos, cualquier cosa que ponga en peligro el Estado democrático de los norteamericanos, fue que finalmente decidieron instalar esto contra el terrorismo internacional. Atención, amigos míos, escuchamos a Martin Sheffrin, secretario general de inteligencia, que él habla de que como esto es una especie de nuevo Nuremberg, citando obviamente el juicio después de la derrota del nazismo por parte de los aliados. Atención. Querían conseguir así lo que se consiguió en Nuremberg con los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Y eso era considerar legal la imposición de penas de muerte. We think it's the appropriate way to go. We think it's guarantees that we'll have the kind of treatment of these individuals that we believe they deserve. Salfa, esto es como una de las tantas licencias que se puede tomar una gran potencia a nivel mundial
para hacer lo que les plazca, porque son jueces y parte. De alguna manera pueden tomar a una persona que ellos consideran que es una amenaza contra Estados Unidos, o que ellos consideran que es un terrorista, y ponerlo ahí sin un juicio previo, sin un proceso previo, de manera indeterminada. Sin derecho a abogado, sin derecho a una defensa propia. Claro. Es bien... en donde no se hacen cargo de la equivocación. Y bien contra... Y si es que son equivocaciones, y bien contra yo no sé si están sacándose el pillo metiendo gente inocente nomás, como para tener esto funcionando. Y viene además así contra los principios que los mismos norteamericanos tanto enarbolan, que es la libertad y la democracia y toda esa vaina que de alguna manera siempre han pregonado. Aquí con Guantánamo se pisan la cola de manera gigantesca. Sí. Bueno, de hecho, tú sabes que están en Cuba, esa base existe porque ellos de Pepe se impusieron ahí. ¿De Pepe? Porque, sí, ¿Cómo de Pepe? Porque ¿De cabrones? De cabrones, ¿cachai? Te digo de Pepe cojones. Pero, porque hay un dicho que es así, en el fondo, pero caché que era muy fuerte. Igual estamos en horario adultos, no deben haber niños viéndonos a esta hora. Sí, claro, no puedo pero ellos se pusieron ahí, se implantaron y no hay forma de sacarlo. Atención, porque solamente agregar que el 17 de ese año, de los atentados del 17 de septiembre, finalmente Bush dice, ¿sabéis qué? Me voy a dar el permiso, y no me pueden decir que no, porque estamos en un estado de emergencia de aquí de por vida, para instalar una prisión de máxima seguridad, como nunca antes el hombre hubiese imaginado, fuera del territorio acostumbrado norteamericano. Claro. Pero finalmente en noviembre firmó, lo leo de literal, una orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento sobre la misma, no es que haya un tribunal de hecho, de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo, obviamente bajo custodia indefinida y sin que hayan cargos. O sea, no es que te digan, a ti te vamos a meter específicamente por esto, por esto, por esto. ¿Sabéis que creemos que tú eres un peligro? Por una serie de cosas, entre lo que nos contaron los soldados, en que todo parecía indicar que tú tuviste que ver con esto, te fuiste para adentro y no se hacen más preguntas y pasamos las peores torturas. ¿No? El funcionamiento interno de Guantánamo, ¿cómo es actualmente? ¿Está bajo la custodia de los Marines norteamericanos? ¿Cómo es el régimen de Guantánamo? Bueno, la Cruz Roja se hace presente de alguna manera, son como los que velan por un mínimo de estado civilizado para los presos que están ahí. Y son los que les llevan las cartas de los familiares, digamos las personas, los 150 que actualmente ahí se encuentran. Sin embargo, no se les puede recibir visitas de familiares y solo recién, de marzo de este año, pueden hablar de manera, entre comillas, bien lo digo, regular, por teléfono con alguno de sus familiares. Antes eso era en nivel 0. O sea, no tenían comunicación con absolutamente nadie. Y las instalaciones están encendidas con luz completamente de día y de noche. Es como un estado de vigilia permanente. Es bien increíble porque Estados Unidos y gran parte de, comillas, el mundo libre, se escandaliza por la situación que vive el opositor venezolano en Caracas, ¿no? Leopoldo López, si no me equivoco. Y resulta que Guantánamo es básicamente lo mismo, pero al revés. Entonces es como paradójico que se escandalicen tanto por lo que vive un venezolano en Caracas, siendo que ellos hacen lo mismo. Absolutamente. Atención, la forma en que está determinada esta cárcel son 3 áreas principales. El sector 5, el 6 y el sector conocido como de rayos X, que vamos a ver uno por uno. Atención, amigo mío. El campo número 5, vamos a ver de inmediato los apoyos. 178 detenidos han pasado en esta instalación. Ellos pasan un mínimo de 22 horas presos acá. O sea que... como de paso. No, cuando se portaban bien los dejaban 2 horas, por ejemplo, pasear en el recreo, digamos. Ya, perfecto. En el patio, por así decirlo. Por así decirlo, y las otras 22 horas estaban en esas celdas individuales de acero sin ventanas al exterior. ¿Ok? En el campo número 6 también era un poquito más aprisionado. Eran de carácter más colectivo, si se puede decir así. Pero sin embargo, la más terrible de todas ellas es la de campo de rayos X. ¿Qué es eso? Que esto es como una cárcel, así como se lo dice, recuerda la película de Hannibal Lecter, que es una prisión que está puesta en el exterior. Entonces algunos pueden decir, ya, pero quizás es más piola acá, porque de una u otra manera están en el patio. Es peor, porque digamos les cae todo el sol cubano. Y obviamente ya ahí pasan casi el total del día. Y obviamente ellos con gran alegría cuando llega la noche, porque tienen algo de frescor ahí. ¡Qué horror! Qué tremendo. Ahí está, compadre. Ese es el lugar que estamos viendo. Esa es la peor de todas. Si bien está al aire libre, créeme que, compadre, no tienes cómo liberarte del sol, obviamente, mientras todos los guardias están fresquitos a la sombra, ¿no?